Teócrito, año 300 a.C. Los hombres libres tienen ideas, los sumisos tienen dogmas. Es una frase recientemente atribuida de manera errónea al poeta Teócrito. En esa época, el concepto de ideologías no existía y los dogmas no se entendían como una estructura de pensamiento firme y rígida. Las redes sociales y el buen efecto de una frase dicha por un personaje desconocido de hace más de 2000 años, pues cala profundamente cuando nos vemos identificados o atraídos por el sentido que cada uno obtiene de ella. En aquella época, dogma significaba, en el apartado público y político, decretos del Senado, resoluciones de la Asamblea o la ordenanza de la ciudad. En términos más filosóficos, usado por grupos, como pueden ser los estoicos, significaba una doctrina común, unos principios aceptados por la escuela o por un grupo en concreto. Pero nunca eran credos, nunca eran verdades absolutas y ortodoxas. La palabra ortodoxo proviene del griego ortos, que significa recto, y doxa, opinión. Opinión recta, firme, incuestionable. Anónimo. Año 2022 después de Cristo. Las creencias de cada cual no nos hacen libre pensador. Lo que hace a uno libre pensador es la capacidad de cambiar las creencias de cada uno en base a nueva información. El concepto de ideología nació con el filósofo francés Destutt de Tracy alrededor del año 1796. Para él, la ideología era la ciencia de las ideas, el estudio racional de cómo se relacionan las ideas en la mente, sin implicaciones políticas o religiosas. Intentaba entender el funcionamiento mental desde un punto biológico, sin que las ideas, la conciencia y la imaginación aportasen visiones subjetivas, particulares y en constante cambio, lo que implicaba constante error. Más tarde, Karl Marx y Friedrich Engels publicaron su obra La ideología alemana, en un contexto de revoluciones y conflictos bélicos donde el papel de la clase obrera experimentó un replanteamiento. Para ellos, la ideología abarca el conjunto de principios que explican la realidad en cada sociedad, estableciendo vínculos entre los conocimientos prácticos de la vida y el sistema de relaciones sociales. Esto implicaba que la ideología de la sociedad estuviese fuertemente condicionada por los intereses de esas clases altas. Para Marx, la ideología no era neutral. Eran ideas creadas, moldeadas e implantadas desde el poder, que explicaban la forma en que la sociedad se relacionaba, ocultando así una dominancia, una explotación que surge de los verdaderos intereses de esa clase dominante. La ideología era la raíz de la conducta social, y esta era creada e implantada por el poder. Esta forma de ver la palabra ideología se extendió y amplió a lo largo del siglo XX hasta abarcar toda forma de orientación política y social. Cada movimiento originaba su propia ideología, cada grupo imponía sus propias reglas universales, cada partido político mostraba como profeta su propia y absoluta verdad. Así, las ideologías se alejaron del concepto que daba su creador, el análisis racional, empírico, objetivo, sin prejuicios, ni dogmas, ni subjetividades, ni condicionamientos emocionales sobre el funcionamiento de la mente y las ideas. Bajo esta premisa, las ideologías no eran enemigas entre sí, ya que no buscaban totalitarismos ni imponerse a la fuerza frente al resto. No buscaban ganar una carrera en la que solo hubiera un ganador y al resto solo le tocara la amarga derrota. La premisa consistía en una búsqueda común de la verdad que compartimos como seres biológicos de la misma especie. Evitar así la distracción de los prejuicios, de los sesgos, de las implicaciones políticas y religiosas y toda forma de idea que implique separación eterna frente a las demás. En el camino científico de la lógica, las ideas opuestas no confrontaban violentamente porque ambas buscaban la misma verdad, aunque aún no hubiesen dado con ella, y de ahí que fueran aún ideas opuestas. El método empírico establecía una colaboración entre ideas opuestas, y cuando se obtenía un resultado que no pudiera ser desmentido con lógica, ambas personas adoptaban ese conocimiento sin rencor, sin odio, sin dogmas ni totalitarismos, y continuaban con las investigaciones en total armonía y cooperación,
repitiendo este mismo examen hasta desentrañar la verdad de la mente humana. Esa es la gran diferencia en el concepto de la palabra. Las ideologías actualmente se conciben como dogmas absolutos, creados y moldeados por la cúpula jerárquica del mismo, en la que cuanto más abajo estás, menos poder de influencia sobre ella posees. Vamos a ver un ejemplo actual de esto. Esto normalmente el grueso de la población no lo conoce porque lamentablemente los partidos políticos dominan todavía muchísimos medios de comunicación y por lo tanto nos hablan de las tasas que habrán ustedes oído. ¿Y qué es una tasa de delincuencia? Que desciende, la tasa desciende. La tasa es el sumatorio de todos los delitos que se denuncian en las dependencias policiales en España, contando todos los delitos como uno, un hurto, uno, una violación a una niña, uno. Si logra usted hacer descender los delitos cuantitativamente relevantes, los delitos patrimoniales no violentos, hurtos, por ejemplo, teniendo en cuenta que en España los hurtos son 700.000, con que los haga descender un 2%, da igual lo que suban los homicidios, las violaciones, los robos con violencia, su maldita tasa política, porque es una tasa política no profesional, siempre dará negativo, para que el delegado del Gobierno, el director general y el ministro tengan un discurso que vender. Pero el barrio donde va a vivir nuestros hijos está cada día peor. Y nuestros hijos no entienden porque lo que ellos ven con sus propios ojos es lo contrario a lo que dicen en los telediarios. Y por eso nuestros hijos han dejado de ver los telediarios. Cuestiones que pudieran rozar la mentira o el bulo. Es un Parlamento donde las normas democráticas imperan. Es un Parlamento, además, que se aleja de la confrontación partidaria. Y, por tanto, en el tema migratorio y en cuestión de criminalidad, nos regimos por lo que se debe regir cualquier demócrata, que es por los datos oficiales. En ese sentido, la fiscal superior, año tras año, ha venido trayendo informes en los que dice con claridad, de forma rotunda, con titulares en prensa que Vox obvia, que no hay ni un solo dato, que el proceso migratorio que se está dando en Canarias vincule con la delincuencia. Es más, no ha aumentado la criminalidad en Canarias. Yo no sé lo que ocurre en el resto de España. Usted se ve que es un experto a nivel de Estado. También vemos que es usted portavoz, ha sido traído por el Grupo Vox, y usted también es portavoz de política migratoria de Vox. Por tanto, es usted juez y parte, es decir, que es un experto. Yo no conozco su currículum, no he tenido tiempo de contrastar su currículum, porque también hoy en día los currículum vemos que los máster, bueno, no lo sé, no he tenido tiempo de contrastarlo, por tanto, no tengo por qué cuestionarlo, pero lo que sí tengo claro es que usted es el portavoz de política migratoria de Vox y, por tanto, alimenta el discurso de Vox de la división, del odio, con un solo fin. No buscan la verdad, buscan un fin electoralista. Voz del Grupo Nacionalista Canario, en esa misma línea, entendemos que no se debe tocar de oídas, sino con una partitura, algo que le recomiendo a todos los que estamos aquí. De manera que preferimos guiarnos de datos rigurosos, datos contrastados, que serán los que nos traiga la fiscal el próximo lunes, y desearle en su gira por los distintos parlamentos poco éxito. Gracias. Muchas gracias, señor. Tiene la palabra el señor Vázquez Álvarez por tiempo máximo de 10 minutos. Muchísimas gracias a todos. Los datos han existido todos en los datos que va a dar el fiscal o la fiscal, no sé exactamente lo que es, y porque esos son los datos oficiales, me ha dicho usted, ¿verdad? Y el resto. Los datos que yo he dado son los datos del Ministerio del Interior. Se llama Balance Estadístico de la Criminalidad y los pueden obtener ustedes en Google. Meten Balance Estadístico de la Criminalidad cuarto trimestre 2017, Balance Estadístico de la Criminalidad cuarto trimestre 2024. Son los datos oficiales del Ministerio de Marlaska. No sé qué más datos oficiales quieren ustedes que los del Ministerio de Marlaska. Otra cosa es que la fiscal comience a reunir delincuencia convencional, tasas y hacer estas trampas que yo le he explicado de dónde vienen y que llevan haciendo subsistir a todos los partidos tanto tiempo. Pero esto, cuando venga la fiscal, lo tenemos muy fácil de dilucidar. No hay ningún problema. Díganle ustedes si entre el 2017 y el 2019 han aumentado las violaciones en Canarias un 200,2 por 5%. Pregúntenselo. ¿Lo van a hacer alguno? Si les dice que no, como es una comparecencia oficial, pondremos una querella. Y así salimos todos de dudas. ¿Quién tiene razón?
Pregúntenle ustedes textualmente si entre el 2017, con datos del Ministerio del Interior, y el 2024, el aumento de las agresiones sexuales ha sido de un 202,5%. Y a ver si se atreve a decir que no. Porque mis datos son los datos del Ministerio del Interior. Y no las tasas que luego les dan a ustedes. Vamos a seguir. Y la fiscal me decían, claro, pero ¿qué fiscal va a venir? ¿La que depende jerárquicamente por estatuto del fiscal general del Estado imputado en causa criminal? ¿Esa es la que va a venir? Porque es el estatuto de la Fiscalía. Lo conocen que los jueces son independientes, inamovibles, pero la Fiscalía no, ¿no? Esto lo saben, ¿no? Y recordaremos aquella infausta frase de quién depende la Fiscalía, ¿no? Yo quiero que le pregunten a la fiscal un dato oficial, rotundo, que es el de las agresiones sexuales. Y así salimos todos de dudas. Si se lo preguntan, luego volveremos a hablar de esto. Señor Vázquez Álvarez, le Vox. tengo que llamar al orden. Esto es el Parlamento de Canarias. Sí, sí. Hay discursos que se pueden dar en cualquier, en base a la libertad de expresión, se pueden dar en cualquier sitio, pero aquí hay que ceñirse al respeto del decoro, de la dignidad. Usted está atentando contra el respeto y la dignidad y el decoro de una institución que es la Fiscalía. Le tengo que llamar al orden y cíñase usted a la comparecencia, por favor. Vale, muchísimas gracias. Acepto la llamada al orden. No obstante, reitero, como presidenta, si puedo hacerle esta pregunta y así salimos de dudas. Yo no he faltado el decoro y el respeto de ninguna institución. Al contrario, aquí 2 veces se me ha acusado de alentar el odio y usted no ha dicho absolutamente nada. No sé si porque yo tengo que tener respeto a los demás y los demás no tienen por qué tenerme respeto a mí, porque no se ha cortado a nadie cuando se ha hablado de mi referencia al odio. Los miembros del PSOE seguían el programa de narrativa creado por sus superiores. Al verse dominados por una lógica verdadera que dictaba sentencia en el debate, sus acciones solo podían tener 2 salidas. Seguir el concepto de ideología original, es decir, aceptar la lógica incuestionable y continuar en colaboración para obtener la verdad de este mundo y la mente humana, o seguir el concepto de ideología moderno, donde se acepta la lógica que impone la cúpula jerárquica y se obedece como miembro sectario, sin poder, ni voluntad, ni libre albedrío. Los miembros optaron por esta segunda, lo que indica una búsqueda egoísta de los beneficios que obtienes al continuar dentro de la ideología del partido político. Y asimismo, se levantaron y se fueron, obedeciendo a la lógica de la ideología socialista comandada por el PSOE en este caso. Esto último es muy importante, el entender que una ideología moderna busca diseñar e imponer su propia lógica del mundo y la realidad. Por tanto, un análisis racional nunca podrá cooperar con una ideología que trata de imponer su propia racionalidad. Las ideologías modernas tratan de imponer su razón, su verdad. Estas son creadas y moldeadas por la cúpula. Asimismo, es la cúpula la que crea la verdad del mundo. Y quien diga lo contrario, no lo contrario a la ciencia y el estudio empírico del universo, sino lo contrario a los deseos y opiniones de esta cúpula de poder, estará equivocado. Y tras esto, si la cúpula valida la violencia sobre el hereje, se hará violencia. Cuando vas al médico, aceptas los estudios científicos y empíricos del profesional porque sabes que ellos no han sido creados con subjetividades, ni prejuicios, ni intereses egoístas o emocionales, y aceptas que el cirujano sigue unas pautas universales descubiertas por investigaciones racionales de la biología humana. Por ello, acudes a un cirujano para realizar una operación de apendicitis y no a tu vecino de 12 años que dice poder curarte con un palo de madera que ha cogido de un árbol. Este hecho, de forma reiterada a lo largo del tiempo, ha creado la idea de estudiar medicina, de crear hospitales con profesionales.
Lo contrario hubiese creado sanadores de 6 años que te clavan palos en los ojos, métodos de curación que consisten en lanzarse al fuego de un volcán o cualquier otra idea subjetiva alejada del estudio científico de la realidad. De la misma forma, se populariza la acción de ir a terapia para arreglar conflictos y traumas de uno mismo, solucionar disputas o recuperar estabilidad emocional y autoestima, incluso terapias que consiguen superar vicios como el tabaco, el alcohol o el sexo. Entendemos que hay una base racional en la realidad que vivimos, pero cuando hablamos de un sector en específico, el sector más poderoso de todos, el que más poder otorga a un ser humano en sociedad, esto se nos olvida y volvemos a esas prácticas subjetivas que nos hacen lanzarnos al fuego del volcán. ¿De qué hablo? De la política y la religión. Cuando hablamos de política, sabemos que no poseemos los años y años de estudio que se requieren para poder hablar con racionalidad del asunto. Por ejemplo, vivienda o economía. Sabemos que para obtener todo el conocimiento que se requiere, debemos hacer un esfuerzo tan grande y dedicar tanto tiempo que se nos quitan las ganas. Mejor volver a la cervecita y a Netflix. Entonces aparece un partido político que, por arte de magia, simplifica toda esa complejidad hasta el punto en que me hace comprenderlo todo y sentirme inteligente, que puedo tener razón en un debate político. Este cebo, este enorme cebo, me libra de todos esos años de estudio hasta conseguir mi deseo, intervenir en política pues con conocimiento. Y como lo que dice ese partido político o esta ideología moderna me atrae, vincula emocionalmente con las experiencias de vida que he tenido y las conclusiones personales que yo mismo he creado, sin que haya dedicado un solo minuto de método científico sobre esas conclusiones, pues me uno al partido, a la ideología y obtengo los beneficios. Y eso es justo lo que hemos visto en el vídeo de Samuel Vázquez. Esto genera un mundo repleto de ideologías y dogmas estrictos donde el ser humano acaba eligiendo a qué dueño obedecer. Y cada vez que una persona intenta liderar y formar su propia idea, dejar de estar atado a los dogmas de los demás y las voluntades de esa cúpula de poder que lideran estas ideologías, ¿qué es lo que pasa? Pues que acaban creando más ideologías enfrentadas entre sí. Y así es como surge el trotskismo, el stalinismo, el maoísmo, el comunismo soviético o el eurocomunismo a partir de Marx, el anarcofeminismo, el anarconihilismo, el anarcocapitalismo o el anarcoindividualismo a partir del anarquismo de Pierre-Joseph Proudhon, el libertarismo, el neoliberalismo, el liberalismo social a partir de John Locke y todas las demás ramas ideológicas. Esto mismo ocurre con las religiones, como el catolicismo, la ortodoxia o el protestantismo, a partir del judaísmo, de donde después surgió el cristianismo. El concepto original de ideología del francés Destutt de Tracy no genera una creación sin fin y luchas de ideologías y variantes de ellas. Dos personas analizando la mente humana llegan por el método empírico a conclusiones lógicas, y estas conclusiones son aceptadas por ambos hasta que otra persona corrija el análisis con vigor y certeza. No se provocan guerras porque no hay dogmas. No hay cúpulas de poder que establecen las reglas y condicionan egoístamente y subjetivamente a sus fieles sirvientes y seguidores. No hay una carrera donde solo puede quedar uno y el resto debe morir. En definitiva, el ser humano deja de verse a sí mismo como seres diferentes que necesitan de destrucción y dominancia y comienza a colaborar por un mismo fin objetivo y lógico: descubrir la verdad del ser humano y aplicarnos a ella, derrotando así nuestras debilidades, traumas y dolores y acercándonos a la armonía y perfección, de la misma forma que un médico perfecciona sus técnicas de cirugía por medio de análisis lógico y empírico. Las ideologías, los partidos y las personas son exactamente lo mismo. Ninguno persigue el método científico. La persona común suele vivir su vida sin disciplina ni establecer como prioridad número 1 el desarrollo corporal y mental, solucionar traumas, fortalecer su espíritu y aplicar el método científico para su mente y su cuerpo. Mientras evita hacer todo esto, obtiene vivencias que producen conclusiones que moldean su sistema de creencias. Reacciona ante las nuevas vivencias con su nuevo sistema de creencias,
saca conclusiones bajo ese nuevo sistema que vuelve a transformarse con esas conclusiones y repite este proceso hasta el día de su muerte. El método científico, el análisis racional de la mente y las ideas no es algo común hoy día. Esto provoca que la continua actualización de sistemas de creencias personales, la forma en la que ves el mundo, se base en la forma en la que veías el mundo un minuto atrás. Y un minuto atrás se basaba en la forma en la que veías el mundo un minuto atrás respectivamente. Y así hasta llegar a tu nacimiento. Esto implica que las posibilidades de que este efecto dominó se encarrile hacia un correcto desarrollo personal y análisis científico para comenzar a basar tu realidad en un estudio empírico de la realidad, sea menos probable de que te toque la lotería 5 veces seguidas. Y ese es justo el mundo que tenemos hoy día. Respetamos el método científico para la medicina, para la tecnología, para los coches, para la naturaleza, para el fuego, para los móviles, para las cirugías craneales y cerebrales, pero para nuestra mente y las ideas, demasiado trabajo. El mensaje superficial y poderoso del político o líder religioso, que tanto me gusta, pues es más atractivo. Mi mente se ve dominada por el sistema límbico, el cual gasta mucha menos energía que si tuviera que activar la atención plena, y así el dominio de las emociones acaba ganando la batalla, lo que nos lleva a un punto muy importante. Edward Osborne Wilson, 2009, después de Cristo. Tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología de dioses. Cara profundo, ¿verdad? Y eso que cuando dijo tecnología de dioses, la inteligencia artificial aún no había llegado. De la misma forma, tampoco vio el apogeo del dominio de las emociones eclipsando en falta de identidad sexual, con ideas que disocian el pensamiento hasta crear tantas dudas y problemas psicológicos que acaban provocando suicidios. Sí, suicidios. Como hemos visto, las ideas subjetivas son moldeables. Una persona que siente que su género no corresponde con su género biológico puede cambiar de opinión por medio de ideas. De la misma forma, usando amnesia, hipnosis, diversos métodos de tortura y mensajes subliminales, puedes cambiar esa idea de identidad sexual a tu antojo, si realizas correctamente la metodología. Y no solo en cuanto a esto, sino en cuanto a cualquier otra cosa. Hay muchos métodos de tortura que con su metodología concreta pues diseñan la personalidad y el sistema de creencias del ser humano. Y todo esto, ¿por qué ocurre? Porque son ideas creadas en la mente. Lo que no puedes cambiar es la biología de ese ser humano, o al menos su origen biológico. Es algo absoluto, que no depende de las ideas de la mente. Dicho esto, quiero aclarar que no tengo odio ni nada parecido a cualquier persona que tenga falta de identidad sexual o que se autoperciba como le dé la gana. A mí me da igual. Mientras no te provoque ni provoques error y violencia, puedes pensar lo que quieras. Eres libre y siempre lo serás. Pero tenemos que tener en cuenta que son ideas. De la misma forma que yo me considero heterosexual y sé que aunque biológicamente tenga ese condicionamiento por instinto de supervivencia y selección natural, puedo tener cambios en la orientación sexual al surgir el deseo de las ideas. Ideas moldeables, como hemos dicho, que no tengo actualmente ni creo tener en un futuro, pero la posibilidad existe. En el pasado nunca hubiese mencionado todo esto, al dejarme pues gobernar por las emociones, por lo subjetivo y por mi idea de presión social y demás. Ahora, con más desarrollo personal, más sabiduría y más método científico aplicado a mi sistema de creencias, pues esos prejuicios o debilidades no me limitan ni me enferman, y por eso puedo mencionar todo esto públicamente. Volviendo al tema de las emociones, lo que dijo Edward Osborne, tenemos emociones paleolíticas. Es algo que esconde el porqué de las continuas guerras sociales. Vamos a desengranarlo. Nuestras emociones, los mecanismos psicológicos básicos como el miedo, la ira, la cooperación, el deseo o el tribalismo, se formaron durante cientos de miles de años. Estas emociones eran adaptativas en un mundo de recursos limitados y hostilidad que requería respuestas rápidas a amenazas inmediatas. El problema viene cuando traspasamos estas mismas reacciones emocionales y de conducta ante nuestro entorno hacia el mundo moderno de hoy. Por ejemplo, la búsqueda de recompensas inmediatas en un mundo antiguo de escasez, donde cada segundo cuenta, es lo que separa a un ser vivo de la vida y la muerte. Hoy en día,
con el tipo de sociedad que formamos, la tecnología, el comercio, la industria, el trabajo y el globalismo, esta búsqueda de recompensa inmediata puede causarnos daño. El entorno y la estructura social ha cambiado, pero nuestras respuestas ante todo eso siguen igual. Los conflictos sociales y políticos derivan de respuestas emocionales primitivas que no encajan con la complejidad actual. Ese tribalismo antiguo genera que ahora defendamos nuestro grupo, que se organiza bajo esa ideología moderna, y lo enfrentemos violentamente contra la tribu de al lado. La tecnología, las armas de destrucción, los algoritmos, los estudios de comportamiento humano, la sociología, el Estado y los sistemas económicos modernos son herramientas que amplifican ese enfrentamiento entre esas dos tribus, esas emociones paleolíticas. Como vemos, el desarrollo emocional y social humano no ha avanzado a la altura de la tecnología y los descubrimientos, generando una gran distancia entre las personas que más poder tienen sobre estas herramientas. El jefe de la tribu antigua no tenía ni una décima parte del poder que tiene un presidente de un país actual. Un jefe recolector no tenía ni una décima parte del poder económico, de mercado o de influencia social que tiene un empresario actual, pues de la talla de Elon Musk, Amancio Ortega o el CEO de Netflix. Un narrador de historias o un anciano de una tribu no poseían ni una centésima parte del poder de influencia social, de narrativa y conducta masiva que un influencer, el CEO de Netflix también, o el dueño de las cadenas de televisión principales de un país, como puede ser España, sí que tienen. Pero todas esas personas antiguas tenían el mismo desarrollo personal, mismos problemas de ira, odio, miedo, venganza, vergüenza, inestabilidad emocional, traumas y desconocimiento y práctica de la razón que tienen todas esas personas hoy día. Es como si a un antiguo del Paleolítico le das una bomba nuclear y un sistema de medios de comunicación masivo que usar a su antojo. Esto amplifica el poder de los dueños o altos mandos de estas herramientas modernas. Por ejemplo, el ser humano paleolítico era atraído fácilmente por señales de amenaza, indignación o sorpresa, pero esas señales eran poco recurrentes y no implicaban ninguna complejidad de análisis. De ahí que la respuesta que daba la mente humana fuese rápida, sin análisis crítico o duda. Para ello, la mente actúa de manera emocional, automática, sin reflexión ni control consciente, lo que provoca un eficiente uso de la energía. La mente humana usa atajos mentales para responder ante la señal lo más rápido posible y sin gastar energía, o la menos necesaria. Cuando traspasamos estas amenazas, sorpresas, miedos o placeres al mundo moderno, con las redes sociales, por ejemplo, vemos un comportamiento negativo para el ser humano, cuando en el pasado pues podía ser positivo. Ahora la gente queda pegada ante la pantalla de su móvil o de la televisión, atraído por conflictos sociales, conflictos políticos y religiosos, y su mente sigue respondiendo de manera inconsciente y automática ante estos estímulos. Esto provoca que se puedan implantar narrativas, miedos y dogmas a través de estos medios que favorezcan a ese poder que dirige o tiene cierta potestad sobre ellos. De ahí que los poderes busquen el control de los medios de comunicación y recientemente pues de las redes sociales y la atención humana, generando como resultado esto. Antes no se podía reunir 5 personas en la calle porque estaba totalmente prohibido. Hablar estaba prohibido. Lo que estamos haciendo ahora estaba totalmente prohibido. ¿Esto con Franco no podría hacerlo? No. ¿Y si gobierna Abascal tampoco podría hacerlo? No, seguro que no. No. Claro, pero esto, yo vivo de esto. O sea, si gana Abascal, usted me asegura que yo no podría hacer este tipo de vídeos. Seguro, vamos. Yo creo que sí. Da mucho los derechos sociales. Vale, dime, te voy a pedir que te mojes un poco. Una medida muy buena que haya hecho Podemos y una medida que tú critiques, Alberto. Es una cuestión un poquito difícil. Es que ahora tendría que pensarlo, la verdad. Una buena. Una buena. Ahí me has pillado, ¿eh? Esta es la problemática del ser humano de hoy día. Tecnología y estructura social modernas bajo las mismas emociones paleolíticas de antes. Cuanta más inestabilidad emocional, menos razonamiento lógico genera la mente, lo que abre la puerta a esa implantación de miedos y dogmas que introduce a una persona a una ideología concreta, el tribalismo y la sumisión ante la cúpula política o religiosa y sus decisiones y deseos personales. Las decisiones de esta cúpula, creando el mundo de esclavos más radical y extenso desde los inicios de los tiempos.
La mente humana y el pensamiento permitían a un esclavo identificarse como tal y así tomar medidas para liberarse de las cadenas. Hoy día, por medio de muchísimas herramientas, todas confluyen en la misma falta de desarrollo personal, lo que se esclaviza no es el cuerpo, sino la mente, de tal manera que no se dé cuenta de que vive oprimida y así pues nunca tomará las medidas necesarias. El desarrollo personal, el estudio empírico y la responsabilidad total que elimina victimismos y culpabilidad es la llave que permite a una mente fortalecerse y descubrir la verdad que está oculta ante sus ojos. De la misma forma que no conduces un coche sin saber cómo funciona, o un piloto de avión no maneja los mandos sin saber cómo funciona, el ser humano no puede seguir viviendo sin poner como prioridad número 1, día tras día, el descubrir cómo funciona la mente humana. ¿Qué significa desarrollo personal? ¿Cómo saber si mi opinión o la de otra persona se basa en esa búsqueda mutua de la verdad o es un sigiloso dogma? ¿No es cierto que cada uno tiene su propio camino y por tanto no existe esa verdad absoluta? Todos debatimos pensando genuinamente tener razón y ser lógicos. De ahí que, por ejemplo, la izquierda acuse a la derecha de ser ciegos e incultos y la derecha haga lo mismo con la izquierda. Entonces, ¿cómo descubrir que mi razón o la razón del otro son realidades absolutas y no son esos razonamientos falsos creados por terceros? ¿Cómo darse cuenta si todo el mundo tiene su propia visión de la realidad? ¿Qué es realmente esa verdad lógica y absoluta de la que hablas? ¿Existe? ¿Se puede llegar a ella? ¿Cómo sé que no es simplemente otra ideología más que intentas vender como algo verdadero? Todas estas cuestiones y más las veremos en próximos capítulos.